Bien, jóvenes, continuamos con el tema de cónicas y con la elipse, que era lo que estuvimos viendo, ¿no? Vamos a hacer otro ejemplo. Si tenemos la siguiente ecuación canónica, con esta ecuación canónica nosotros vamos a hallar sus elementos y vamos a graficar la elipse, con la que está en pantalla, ¿no? Con esta ecuación canónica. Claramente nos damos cuenta que es la ecuación canónica de una elipse, ¿sí? Por la forma en la que está. Y ahora lo primero que vamos a hacer es determinar cuál tipo de ecuación canónica de la elipse tenemos. No nos olvidemos que teníamos dos cuando es allí, ya. Cuando tenemos una elipse horizontal, cuando es más grande hacia los lados, o cuando es vertical, cuando es más grande hacia arriba y hacia abajo, ¿no? Dependiendo de esto de aquí, va a ser la ecuación canónica, las cuales no son iguales. No nos olvidemos siempre que A es mayor que B. Para el primer caso, A se ubica debajo de la X. Y para el segundo caso, cuando es vertical, A se ubica debajo de la Y, considerando que A siempre es mayor que B. Volviendo al ejercicio entonces. Tenemos X más 4 al cuadrado sobre 16, más Y menos 3 al cuadrado sobre 100 e igual a 1. Ya. Lo primero que notamos es que los denominadores no están al cuadrado. ¿Sí? Siempre en la ecuación canónica de la elipse deben estar los denominadores al cuadrado. Pero no hay problema, si no lo está, nosotros podemos hallar el equivalente del valor que tenemos, pero en forma de potencia. O sea, el valor que tenemos allí lo transformamos a potencia. ¿Cómo lo hacemos? Pues simplemente hallemos la raíz cuadrada de ese número y ese resultado lo elevamos al cuadrado. Con eso nos da la equivalencia en potencia, ¿no? Me quedaría, aquí al lado voy a poner, x más 4 al denominador, no pasa nada, eso está bien. El numerador, perdón, el denominador es el único que no está al cuadrado. Tenemos 16, si yo pongo 4 al cuadrado, es lo mismo, ¿no? Porque 4 al cuadrado es 16. Estamos hallando su equivalencia, pero en manera de potencia, transformando a potencia esos valores. Tenemos 100. Si yo pongo 10 al cuadrado, 10 al cuadrado es 100, entonces es lo mismo. Y siempre igual a 1, ¿no? Porque estamos hablando de la ecuación canónica de una elipse. Bien. Ahora, fijémonos en los denominadores. Tenemos en el 1 el 4 al cuadrado y en el otro en el 10 al cuadrado, ¿no? De los dos, ¿cuál es mayor? Si nos olvidamos de la potencia al cuadrado, solamente nos concentramos en el valor de base, ¿no? En las bases. Debajo de la X tengo el 4, debajo de la Y tengo el 10. 4 y 10. ¿Cuál es mayor? Es el 10, ¿verdad? Habíamos dicho que siempre A es mayor que B. A es mayor que B. Si el 10 es mayor, el 10 está debajo de la Y, como acabamos de ver, ¿no? Entonces, ¿qué ecuación canónica vamos a tener? Esta, ¿no? Donde el valor mayor, que es A, está debajo de la Y. Por lo tanto, nuestro ejercicio o nuestra gráfica nos va a dar una elipse vertical. ¿Sí? Siempre determinamos sabiendo cuál de los dos es mayor y según eso nos va a dar si es horizontal o si es vertical. En este caso, como el valor mayor está debajo de la Y, es vertical. Entonces, la ecuación canónica o el formato que vamos a utilizar es este, no lo voy a escribir aquí al lado. X menos h al cuadrado sobre b cuadrado más y menos k al cuadrado sobre a cuadrado, que es el mayor, y esto es igual a 1, ¿no? Es el formato de la ecuación canónica que vamos a utilizar. Y el gráfico me va a dar una elipse vertical, ¿no? Para acordarme, yo puedo poner aquí una pequeña elipse vertical, ya, más o menos allí. Sabemos que el eje mayor siempre va a estar ubicado ¿dónde? En la parte más grande, ¿no? Si la elipse es vertical, el eje mayor también es vertical. No nos olvidemos que pasa siempre por el centro. Si el eje mayor es vertical, en cambio el eje menor es
horizontal, ¿no? La parte más pequeña de la elipse, podríamos decir. Tenemos eje mayor, eje menor. Los focos, ¿dónde están? Siempre están en el eje mayor, entonces los focos irían por aquí. El lado recto, ¿dónde está? Siempre es paralelo al eje menor y pasa por los focos, así. De esa manera, debe quedarme el gráfico de mi elipse, ¿no? Con los elementos ordenados de esa forma. Vamos a hallar entonces todos los elementos y a graficar. Los elementos que yo necesito para poder graficar, ¿sí? O todos los elementos de los que hemos visto, son primeramente el centro, ¿sí? A ver, ahí. El centro sabemos que está en coordenadas XY, ¿no? ¿Qué más necesito? Necesito el valor de A, necesito el valor de B, necesito el valor de C, necesito el valor del lado recto, y voy a calcular también la excentricidad. Aunque no se grafica la excentricidad, pues también es un valor que lo voy a calcular, ¿no? Eso es todo lo que yo necesito. Todos los valores que me van a ayudar. Vamos con el centro primeramente. El centro se grafica con coordenadas x, y, pero en la ecuación canónica estas coordenadas se conocen como h y como k. Como la ecuación canónica tiene signo menos delante del h y de la k, esto se repite en todas, desde la circunferencia venimos viendo eso. Circunferencia, parábola, elipse y en hipérbola pasa lo mismo. Entonces las coordenadas cambian de sí. El valor de h es 4. No se olviden que h siempre está junto a x y k junto a y. El valor de h yo ya sé que es x porque está junto a la x. Y el valor de k sé que es el valor de y porque está junto a la y. El valor de h es 4 positivo. Al cambiar a coordenadas pasa negativo, sería menos 4. El valor de k es 3 negativo. Al pasar a coordenadas se hace 3 positivo. Ya antes habíamos hecho el cálculo del por qué, etc. Directamente cambiamos. Y ya. Siguiente. Valor de a. ¿Cuál es a? A es el mayor de los dos denominadores, ¿sí? Solo copiamos la base, el exponente no. No vamos a poner el mayor entre 4 y 10, ¿cuál es? Es 10, ¿no? Pero no vamos a poner 10 al cuadrado, no. Solo copiamos la base, 10, nada más. No me dice a al cuadrado, solo me dice a. Entonces ponemos el 10, el mayor de los dos. B es el otro valor, el menor, que viene siendo 4. Primero vamos a calcular todo y después graficamos. Ahora tenemos C. Nosotros para hallar C habíamos dicho que aplicábamos teorema de Pitágoras, ¿no? Decíamos que C era igual a la raíz cuadrada de A cuadrado menos B cuadrado. Siempre vamos a calcular C, el valor de C en una elipse de esta manera, siempre. Entonces, simplemente sustituimos. ¿Cuál es A? Es 10, 10 al cuadrado, menos. ¿Cuál es B? B es 4, 4. A ver, es menos. Ah, no, sí está bien, 4 al cuadrado. De esa manera. C es igual a la raíz 10 al cuadrado, 100. 4 al cuadrado, 16. No se olviden que el cuadrado solo está aplicando al 4, que es positivo. No está así, ¿no? Cuidado. Está de esa manera, solamente al 4. 100 menos 16 me da la raíz cuadrada de 84. ¿Sí? Como C es un valor que se grafica, pues lo podemos hallar en decimales. No hay problema, lo vamos a redondear nomás a décimas, o sea, un decimal. A 9.2, porque al momento de graficar no se va a distinguir más si lo hacemos con valores más pequeños. Entonces, C me dio 9.2, lo voy a poner aquí. Ya. Ahora necesito LR, no, lado recto. Para esto también nosotros teníamos una fórmula. Decía que LR
era igual a 2b cuadrado sobre a. Ya tenemos a, b, solamente sustituimos. Nada más. 2 que multiplica a b cuadrado. ¿Cuál es b? b es 4. Pongamos entre paréntesis 4 elevado al cuadrado. Sobre a, que es 10. Solo estamos sustituyendo. Así como hicimos con c, también estamos haciendo aquí con LR. Ya, bueno, estamos sustituyendo. Hacemos la operación. 2, que multiplica, ¿qué? 4 al cuadrado. 16, ¿no? Sobre 10. 16 por 2, 32 sobre 10, ¿no? Al dividir, ¿cuánto me queda? Me queda 3.2, ¿no? 3.2 dividido para 10. Perdón, 32 dividido para 10 es igual a 3.2. Ya. Tenemos hallado entonces el valor de LR. 3.2. Para graficar nosotros necesitamos este valor. Para graficar, no se olviden, porque el lado recto es 3.2. Pero para graficar lo dividíamos para 2. ¿No? Esto incluso lo hicimos también en la parábola. ¿Sí? Dividíamos para 2 para poder graficar. 3.2 lo dividimos para 2, me da 1.6. 1.6, pongámoslo acá también. Le pongo de otro color para que se acuerden que es solo para graficar, porque el valor de LR es 3.2. El 1.6 es para graficar, la mitad, ¿no? Porque graficamos todos los elementos de la elipse de la misma manera. Desde el punto central hacia los lados o desde el punto foco hacia los lados, dependiendo, arriba, abajo, izquierda, derecha. Depende de la forma. Ya tenemos el LR. Me falta la excentricidad. Para excentricidad también teníamos una fórmula. Nos decía que excentricidad es igual a C sobre A. ¿Tenemos C ya? Sí. Si se dan cuenta, hemos ido calculando en orden los elementos, ¿no? De esta manera, este puede ser el orden en que podríamos irlos hallando, porque si de golpe quiero calcular la excentricidad, primero necesito C, ¿no? Entonces, como ya la tengo, no hay problema, ya tengo el valor de C. C es igual a 9.2, ya lo habíamos redondeado el valor, sobre A, que es 10. 9.2 dividido para 10 es 0.92. ¿Sí? 0.92. Este valor no es necesario que lo redondeemos porque no se olviden que la excentricidad no se grafica, así que si sale con los decimales, pues lo podemos poner, ¿no? Obviamente con un límite, no vamos a poner 100 decimales, pero no hay ningún problema si nos da con 4 o 5 decimales, porque este valor no se grafica. Entonces la excentricidad, lo voy a poner acá también, 0.92. Bien. Ya hemos hallado los valores que yo necesito para graficar, ¿no? Y también la excentricidad, que aunque no se grafica, es un valor también que se suele tomar en cuenta en lo que son la elipse. Si me fijo bien aquí, en este cuadrito que acabo de poner, ¿sí? Ahí tengo los valores necesarios para graficar la elipse, ¿no? Ya hemos calculado el centro, A, B, C, LR y E. Teniendo calculado eso, pues yo puedo graficar sin ningún problema. Vamos a graficar. Vamos a poner las escalas primero. Como está un poco grande, los voy a hacer un poco pequeños.
Cuando hagan el deber, yo ya les había recomendado, preferible en hojas milimetradas, ¿no? No es una exigencia por la modalidad en que estamos actualmente, porque si fuera en forma presencial, yo sí les exigiría hoja milimetrada. Pero creo que es mucho mejor para poder graficar. Incluso luego cuando veamos funciones trigonométricas también vamos a necesitar hojas milimetradas. Entonces, sería bueno que ya vayan adquiriendo, ¿no? Y si no, pues no hay problema, pero es también para beneficio de ustedes. Bueno, ya tenemos ahí nuestra escala, ¿no? Vamos a graficar, siempre comenzamos. En el orden en que estamos aquí, vamos a graficar. En el mismo orden. Comenzamos con el centro. Nuestro centro está ubicado en el punto menos 4, 3. Menos 4 en X, 3 en Y. Menos 4 en X, 3 en Y. Tengo menos 4 en X, 3 en Y. Es aquí el punto. Sí, voy a hacerlo un poco grande para que se distinga. Ya, allí. Bueno, luego ya empleamos. ¿No? Menos 4 en X, 3 en Y. Allí. Siguiente valor es A. A es la mitad del eje mayor. ¿Sí? A siempre va a estar en el eje, es parte del eje mayor, no es la mitad del eje mayor. Entonces, ¿cuál es el eje mayor aquí? Como ya sabemos que es vertical, el eje mayor es vertical también. Grafico entonces, como A es la mitad, 10 para dónde? Para arriba, 10 para abajo, porque es vertical, ¿no? Y es la mitad A. Entonces, 10 para arriba y 10 para abajo. Contemos 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ya. Y para abajo hago lo mismo. Hasta aquí está este punto. Ahí es un vértice. Para abajo hago lo mismo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Aquí está mi otro vértice, ¿no? Los ejes siempre forman los vértices con la elipse. Entonces vamos aquí a marcar nuestro eje mayor. Ya. Allí tenemos nuestro eje mayor. El centro y los vértices que han formado el eje. Vamos con el eje menor. El eje menor es la mitad de la distancia de B, ¿no? O 2 veces B. Como yo tengo el valor de B, que es 4, y la elipse es vertical, entonces el eje menor es horizontal, ¿no? Como la elipse es vertical, el eje menor es horizontal. Tengo la distancia de 4, entonces ese valor de 4 yo lo voy a graficar como es horizontal a la derecha y a la izquierda. Vamos a contar 4 para los dos lados. 1, 2, 3. 2, 3 y 4, ¿no? Sí, 4 ahí. Y también contamos 4 para la izquierda, ¿no? 1, 1, 2, 3, 4. Ahí están los vértices que forma el eje menor. Y graficamos el eje menor, ¿no? Ya. Ya tenemos eje mayor, eje menor, ya tenemos incluso los vértices donde van a ir ubicados y el centro. Ahora, con el valor de C, ¿qué hacíamos? Hallábamos los focos, ¿no? La distancia focal era 2 veces el valor de C. Y el valor de C, no se olviden que es la distancia desde el centro hasta el foco. ¿Dónde van los focos? Siempre en el eje mayor, así como vimos aquí en el gráfico pequeñito. Entonces, en el eje mayor desde el centro nosotros contamos 9.2 desde el centro, ¿no? 9.2 me va a dar más o menos por aquí, ¿no? Lo voy a hacer un poco grande, como ya les dije, para que se distinga. Pero allí me quedaría, está muy pegado incluso, un poquito más arriba. Bueno, allí más o menos, ¿sí? 9.2, es bien pegado al valor de 9 casi.
Y en la parte inferior, pues es lo mismo, ¿no? 9.2. Lo marco así un poco grande para que se distinga. Entonces allí tendríamos, ¿no? Foco 1, foco 2. Ya. Tengo LR, ¿no? Lado recto que tiene una distancia de 3.2. La mitad de esa distancia es la que me ayuda a graficar. Habíamos dicho que desde el foco se grafica el valor del lado recto y siempre es paralelo al eje menor. Entonces, en este caso no va a ser horizontal, no va a ser vertical nunca, ¿no? No tendría sentido. Es horizontal, paralelo al eje menor. El lado recto es horizontal en este caso, así como está aquí, el gráfico pequeñito. Tenemos la distancia de 1.6, entonces tomamos 1.6 para la izquierda y 1.6 para la derecha. 1.6 y 1.6. Y lo mismo hacemos en el otro foco, ¿no? 1.6 y 1.6. La distancia que hay entre los puntos que marcamos es el lado recto, ¿no? 3.2, como habíamos dicho. Aquí. Y acá también, ¿no? Y ya hemos graficado el lado recto. Aquí está ubicado el foco, lo vuelvo a marcar para que no se olviden. Y el foco. Y tenemos ya el valor de LR, ¿no? Acá teníamos el centro. Bien. Ya con estos valores nosotros podemos dar forma a nuestra elipse. Con estos valores, pues ya suficiente para dar forma a nuestra elipse. Solamente vamos a unir los vértices y los puntos también donde corta el valor de LR. Los unimos, ¿no? Bueno, ahí está nuestra elipse. ¿Okay? Los puntos donde cortan los dos ejes a la elipse son los vértices, ¿no? Podemos poner en el orden que... En cualquier orden, no hay problema. Vértice, bueno, ya lo puse 3 acá, no importa. Acá el vértice 2 y acá el vértice 4. Tenemos nuestros vértices. Los puntos donde cortan los ejes. El valor de A, ¿cuál era? La mitad del eje mayor. Tenemos A aquí, tenemos A acá. B es la mitad del eje menor. B y B, la distancia que hay desde C hasta el foco es C minúscula, ¿no? La otra es C mayúscula, esta es C minúscula. Y bien, si nosotros deciéramos allá las coordenadas de los valores, pues tendríamos que sumar y restar para hallarlos, pero de esta manera nosotros ya hemos graficado nuestra elipse, ¿no? Y también teníamos la excentricidad, que nos dimos cuenta que dio un valor de 0.92, ¿no? Cerca a 1, pero no tan cerca de 1. Mientras más se vaya acercando a 1, la elipse va a ser cada vez más aplastada, ¿no? Ya muy cerca al 1, pues vamos a notar una elipse que va a ser muy aplastada. Mientras más se aleje del 1, va a tener forma más de circunferencia. Bueno, vamos a hallar ahora lo que es la ecuación general. Para hallar ecuación general, yo lo voy a hacer en otra página ya. Y voy a volver a escribir la ecuación canónica. Siempre para hallar ecuación general de cualquiera de las cónicas tenemos que aplicar, es casi lo mismo lo que se aplica, ¿no? Procedimientos algebraicos, podríamos decir. Multiplicaciones, divisiones, factor común, el cuadrado de un binomio, eso yo les dije que tienen que aprenderse porque aplicamos en toditos.
Ya. Vamos a transformar la ecuación canónica en ecuación general. Esto lo hemos venido a las únicas anteriores también. Bueno, ¿por qué no le pongo el valor al cuadrado de la potencia? No, ¿por qué no le pongo 4 al cuadrado ni 10 al cuadrado? Porque al momento de transformar la ecuación general, ese valor tendría que resolver la potencia, así como tengo que resolver la potencia de los binomios. Entonces, ya no es necesario ponerlo al cuadrado, sino que trabajemos directamente así, con el ejercicio. Si el ejercicio ya les da los denominadores al cuadrado, no los transformen, pues ya está, no es necesario, ¿no? A veces hay ejercicios que un denominador, por ejemplo, está así, y el otro está así, ¿no? Entonces, solamente el que necesita. Y si ya están los dos al cuadrado, pues ya hacen directamente el ejercicio, no es necesario, obviamente, hacer la potencia si ya se encuentra. Bueno, vamos a hallar entonces la ecuación general. Lo que tenemos aquí es un mínimo común múltiplo, ¿no? Entre 16 y 100 vamos a hallar ese mínimo. Entre 16 y 100. Vamos a hallar mitad de 100. 50 de 16, 8, mitad de 50, 25, de 4, de 8, 4, perdón. Ya de 25 no hay mitad, solamente hay mitad de 4, pero pongámosle cuarta, cuarta 1 porque da lo mismo. Sacar dos veces mitad. Quinta de 25, 5 y quinta 1, ¿sí? O 25 a 1 porque ya no había división, ¿no? Cuando ya no hay nada divisible se puede hacer directamente y poner el valor de la multiplicación. Pero bueno, no importa, no los voy a confundir con esto. El producto de esto, 2 por 2, 4, 4 por 4, 16, 16 por 5 son 5 por 8, 80, 8 por 5, 400. Ya 400 salió el mínimo. Vamos entonces a hacer la suma de fracciones. Tenemos 400 como mínimo, como un múltiplo. 400 dividido para 16 me sale 25. 25 que multiplica el binomio. Obviamente no vamos a hacer la multiplicación todavía, solo lo dejamos indicado. 25 que multiplica x más 4 al cuadrado. Más 400 dividido para 100 a 4. 4 que multiplica a y menos 3 al cuadrado. Dejamos indicando nomás, ¿no? En el numerador tenemos que multiplicar todos esos valores, pero como tengo el binomio al cuadrado, primero tengo que resolver el binomio al cuadrado. 25, que multiplica x más 4 al cuadrado, cuadrado de un binomio, cuadrado del primer término, signo del segundo, doble producto del primero por el segundo, 8x, más cuadrado del segundo término, 16. Esto tiene que aprenderse muy bien. Si no, tienen que multiplicar de la forma antigua. Y menos 3 al cuadrado. Cuadrado del primer término, signo del segundo, doble producto del primero por el segundo son 6y, más el tercer término siempre es positivo, cuadrado del segundo término, 9. Igual. Este 400 que yo tengo aquí, como está dividiendo, está en el denominador, lo puedo pasar al otro lado a multiplicar al numerador, ¿verdad? Entonces, me quedaría 400 que multiplica a 1. ¿Sí? De esa manera. 400 pasó a multiplicar. Tengo el 25 que multiplica todo lo que está dentro del paréntesis, entonces vamos multiplicando. 25 por x cuadrado, 25x cuadrado, más 25 por 8 son 200. 25 por 16 son 400, ya antes hicimos. Y ya he multiplicado el 25 por ese trinomio. Ahora vamos por el siguiente, el 4 que multiplica el trinomio que está dentro del paréntesis. 4y cuadrado menos 24y, estoy multiplicando nada más, ¿no? Y 9 por 4, 36. Igual, 400 por 1, 400.
Bien, vamos ordenando de una vez. Primero siempre el que va al cuadrado, ¿no? No se olviden que este formato viene dado por la ecuación general de las cónicas, que eso yo ya les di la primera clase cuando vimos la circunferencia, cuando hablamos del formato. Primero va el que tiene x cuadrado, luego el que tiene y cuadrado. Luego va el que tiene la x solita. No tienen términos semejantes, por eso de una vez ya los copio. Luego va el que tiene la x solita primero, luego el de la y solita. Menos 24y. Y luego los términos independientes. Como hay varios, entonces hay términos semejantes. Tenemos 436, pero del lado derecho yo tengo el 400 que era positivo. Entonces, de una vez aquí, podríamos decir que el 400 que estaba positivo del lado derecho pasó como negativo al lado izquierdo, ¿no? De una vez. Tenemos entonces 400 positivo y 400 negativo, se eliminan entre ellos. Me quedó solo el 36. Tenemos más 36, igual a 0. Ya. Tenemos nuestra ecuación general de la elipse, ¿no? Yo les había dicho una manera de identificar la ecuación general. Esto van en cuenta estos dos valores, el valor de A y de B, ¿no? Estos son A y B, ¿no? Ya tal vez olvidaron el formato. BY cuadrado más XY más DX más EY más F igual a 0. Ese es el formato de todas las cónicas, ¿no? Donde CXY solo aparecen cónicas irregulares. Este valor no va a aparecer. Entonces, prácticamente este no debe estar aquí para lo que estamos viendo. Cónicas regulares. Sería solamente de esa manera. A y B son los valores que acompañan a x cuadrado y y cuadrado, ¿no? En este caso, A y B deben ser diferente valor, pero el mismo signo para hablar de una elipse, ¿sí? No se olviden, A y B, diferente valor, pero mismo signo. Si se dan cuenta bien, 25 y 4 tienen el mismo signo, pero son diferente valor. Entonces hablamos de la ecuación general de una elipse. Si hubieran sido menos 25x cuadrado y menos 4y cuadrado, también, porque estaríamos hablando igualmente de la ecuación general de una elipse, porque los dos son iguales. Ya cuando son diferentes, hablamos de una hipérbola, así. O cuando son iguales, los dos, por ejemplo, así, son exactamente igual. Para ser igual tiene que ser valor y signo, no se olviden. Porque si esto fuera así, eso ya no son iguales. Cuando son iguales, ¿qué era? Una circunferencia. Y en la parábola vimos que solamente aparece, por ejemplo, x cuadrado y el otro no aparece. Y cuadrado no aparece. O viceversa, aparece solo y cuadrado y x cuadrado no aparece, ¿no? Esta es la manera de identificar las cuatro cónicas regulares. Sencillito. Bien.